Desde que tengo uso de razón siempre fui una soñadora, pero no de las soñadoras que se acuestan en un sofá a soñar, sino de esas que se arremangan las mangas y salen a conquistar sus sueños. Yo estudié ingeniería de sistemas, pero no me imaginé una vida en un escritorio programando un software. Yo necesitaba mucha más aventura, así que desde que recuerdo siempre estaba inquieta por emprender. Vendí joyas, vendí zapatos, vendí camisetas, luego vendí oro, luego me traje contenedores de China, traje lencería, traje acero, le vendía grandes superficies. ¿Por qué hice todo esto? Porque tenía un sueño muy importante, poder sacar a mis hijos adelante. Pero no quería depender, y mucho menos de un jefe. Quería una vida en la que nunca tuviera que pedir permiso para vivir. Lo que más valoré siempre fue tener la posibilidad de ser dueña de mi propio negocio. Tengo que confesarles que algo dentro de mí no soportaba la idea de que me regañaran, de que me intimidaran, de que me acosaran o, como digo yo, que respiraran en mi cuello. Tenía una necesidad muy fuerte del alma de tener esa libertad, esa autonomía. Para mí creo que fueron los valores más importantes en la vida. Esa fue la razón por la que siempre elegí ser una persona independiente. Siempre hice mi trabajo con disciplina, con esfuerzo, pero no soportaba la idea de que alguien estuviera ahí siempre haciendo juicios respecto a mi labor. No soporté un empleo y no tengo nada contra un empleo. Respeto profundamente cualquiera que sea tu manera, como estés construyendo ahora mismo tu vida. Lo que estoy compartiendo hace parte de mi experiencia vital. Necesitaba, y era un grito de mi alma, vivir bajo una total libertad. Eso para mí era bien importante. Un día, en medio de esa locura empresarial, cuando quieres ser independiente, entonces comienzas esa experiencia de ser tú todo, que crea la idea, el que ejecuta la idea, el que crea todo el contexto para operar. Y te das cuenta que muchas veces esa experiencia te lleva a trabajar muchas más horas que si fueras un empleado. Y muchas veces eres el último que te pagas, si es que te puedes pagar al final. Y bueno, toda esa es una historia de ser empresarios, y seguramente algunos acá en la sala también que han atravesado esa experiencia de ser dueños de negocios, saben que es una aventura maravillosa y que realmente te reta siempre y que te exige, y que muchas veces en esa transición empiezas a perder algo muy importante, que es tu calidad de vida. Empiezas a no tener mucho tiempo, empiezas a eso que es la razón más importante de tu vida, que quizás son tus hijos, tu familia. En un punto te empiezas a dar cuenta que estás dejando de lado no solamente tu salud, tu calidad de vida, sino a los que dices amar, a tu familia, a tus hijos, que realmente empiezas por las exigencias de ser empresario, a tener muy poco tiempo. Así fue como un día, en uno de esos días caóticos, se acerca a mí uno de los clientes más importantes, que se llamaba Francisco, y me habla de Amway. Yo realmente no había escuchado esa palabra, lo que pensé fue como una venta por catálogo. No me relacionaba, y sin desacreditar esta labor, porque sé que hay muchas mujeres en Latinoamérica que sostienen a sus familias a través de la venta por catálogo, mi respeto total por la manera como cada quien encuentre para salir adelante. Pero en ese momento sentí que si eso era venta por catálogo, era algo que a mí no me atraía. Sin embargo, fue algo que me cuestionó en mi mente. O sea, Francisco está haciendo este negocio, acá debe haber algo que yo todavía no entiendo. Así que yo entré en el mundo de Amway, no porque imaginaba o calculaba la grandeza que tenía este negocio, sino porque la persona que me lo presentó era alguien que yo admiraba, que respetaba y que entendía que era un gran empresario, una persona que además era un gran caballero. Entonces pensé simplemente, si Francisco está ahí, es porque aquí hay algo bueno. Y quizás eso que me hizo enamorarme de Amway fue darme cuenta que como empresaria tradicional yo cargaba un montón de presión, todo dependía de mí. Y en Amway encontré un oasis empresarial. Es como de repente estar navegando a brazo y a pulmón, solo en la economía,
lidiando con los impuestos, con los inventarios, con los empleados, con las nóminas, con los clientes, con las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Solo en esta travesía. Lo que encontré en Amway fue como un oasis para mí, un oasis empresarial. Sentí como que me cargaban en brazos de gigantes. Cuando me di cuenta la oportunidad que esta compañía me permitía a mí hacer distribución de un portafolio enorme de productos en todo el país y en 11 países de Latinoamérica, un modelo de negocios que realmente ni con el dinero de 10 generaciones podría yo crear para mi vida y mi familia. Yo encontré la oportunidad de mi vida, yo encontré el negocio perfecto y desde mi visión empresarial me di cuenta muy rápido que este negocio era, en una sola palabra, la mejor oportunidad de mi vida. Cuando me preguntan, ¿qué es lo que realmente te ayudó, Claudia? ¿Qué te ayudó? Porque me he sentido no solamente privilegiada por haber encontrado esta oportunidad en mi vida, sino porque realmente la tomé con el profesionalismo, con la seriedad y estuve dispuesta a hacer el trabajo necesario para lograr los mayores niveles de resultado para mi vida y para mi familia. Creo que el primer principio o valor fuerte que apliqué en este camino fue la consistencia. Yo creo que muchas personas, y lo veo a mi alrededor, tienen una actitud de persistir en la vida. Pero es diferente persistir y luego desistir, persistir y luego desistir. Y es que soy persistente, entonces vuelvo y persisto, pero luego desisto. Pero soy persistente, entonces vuelvo y persisto, pero desisto. Es diferente persistencia a consistencia. Sí fui y soy una persona consistente con eso que quiero en mi vida. La consistencia ha marcado mi vida. Soy consistente. Yo no daba el mejor plan de negocios, no hacía la mejor presentación de negocios. Había gente que hacía mejores presentaciones de negocios que la que yo hacía, pero yo presentaba el plan todos los días, y no una, ni dos, ni tres veces. Yo presentaba el plan de negocios porque cuando yo entendí que presentando el plan de negocios yo podía crear la red, que entre más personas hicieran parte de mi red de mercadeo, más posibilidades y oportunidades yo tenía de alcanzar el éxito. Así que yo fui consistente con un principio de este negocio: auspicio. Mi mente hizo algo consistente, siempre sumar personas a mi equipo todos los días. Ese fue uno de los actos de mayor consistencia que hice en mi vida, y quizás me obligué, porque yo tomaba decisiones que me obligaban a ser fiel a ese principio. Decisiones como, por ejemplo, comprar los kits. Decir, este mes auspicio 30 personas, entonces comprar los 30 kits y ponerlos encima del comedor. O sea, que me incomodara verlos y que me incomodaran en mi espacio físico, porque era un recordatorio de la acción que yo tenía que hacer. El segundo principio que creo que fue vital para mantenerme en esa consistencia fue el entender que lo que yo hacía era diferente a lo que yo había hecho antes en mi vida. Cuando yo trabajaba, yo ganaba. Si yo no trabajaba, yo no ganaba. La gran promesa en este modelo de negocios es tener un ingreso apalancado. Cuando yo comencé este negocio nos hablaban de regalías, de cómo hacen los artistas cuando hacen un libro o una buena canción, que siguen cobrando después de mucho tiempo, o escribes un buen libro y sigues cobrando. Y yo soñaba con ese tipo de ingresos. Yo entendí lo que era el trabajar hoy, hacer un esfuerzo, y que el cheque que yo ganara el próximo mes no era solamente por lo que yo hacía ese mes, sino por el esfuerzo acumulado. Mi ingreso era un ingreso apalancado, porque al final entendí que en mi negocio tradicional yo podía invertir máximo 14 horas, 12 horas de trabajo, porque a veces trabajamos de esa manera, lo que está muy mal. Pero en mi negocio de Amway yo sabía que si yo tenía 20 personas y cada uno de ellos trabajaba 8 horas, yo tenía ahora 160 horas que antes yo nunca podría tener. Ese despertar en el tiempo apalancado también, y en la manera como ese tiempo apalancado en una comunidad generan al final también un resultado apalancado y un ingreso apalancado, fue para mí uno de los motores más importantes para meterle toda mi fuerza, mi pasión y mi dedicación a construir este negocio.
porque no es lo mismo el 100% de uno, que era lo que yo hacía, al 1% de 100, que era esa mentalidad que yo ya había ganado. Yo quería no tener una vida en la que día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, yo tenía que seguir viviendo como esa vida que yo conocía, donde corres y corres por al final del mes tener un ingreso que te permita pagar esa vida. Y todos los meses hay que correr y correr y correr. Yo me enamoré de la idea de correr más que nunca para construir un ingreso que fuera un ingreso apalancado. Esa es mi promesa, fue mi gran promesa, mi gran visión, y puedo decirte que hoy tengo 29 años y el cheque que yo cobro todos los meses no está relacionado con el esfuerzo que hice los últimos 30 días. Ahora, por ejemplo, estoy en Alemania, estoy visitando a mi primera nieta Renata, he estado todo el mes acá en Alemania, voy a estar acá en Alemania, pero el ingreso que yo voy a recibir los próximos meses no depende de lo que yo hice este mes, depende de un esfuerzo acumulado por años. Para mí eso fue una gran visión y una gran razón para mantener el enfoque en la construcción de este negocio. El tercer valor que creo que fue muy importante en el desarrollo de mi negocio fue la capacidad de servir. Dicen que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Realmente creo que servir es la llave maestra que abre el corazón de las personas. Esto no es un negocio de productos. Ese es un negocio de personas y realmente lo que hacemos es una red de relaciones. Y las relaciones que duran para toda la vida son las relaciones que se basan en la empatía, en el respeto y en el servicio. Rich DeVos decía que las personas más importantes de nuestro negocio son las personas nuevas. Esa persona nueva que comienza el negocio necesita de un acompañamiento cargado de servicio. Cuando todavía no sabe cómo presentar la oportunidad, estás ahí ayudándole y enseñándole a cómo dar sus primeras presentaciones. Cuando todavía ese nuevo no sabe cómo vender un producto o cómo hacer su primer pedido, ahí estás acompañándolo, haciendo ese acto de servicio, de entrenarlo, de acompañarlo para que desarrolle las habilidades al principio que todavía no tiene. El nuevo necesita que alguien esté ahí sirviendo desde la humildad, desde la empatía, para que él aprenda a llenarse de razones y de herramientas para ser no solamente un nuevo auspiciado, sino para que realmente haga lo más importante, y es que decida quedarse. Por último, quiero compartirles el cuarto principio, y este creo que fue el más difícil para mí. Liderazgo. Entender que todo comienza con un líder, pero también todo termina con ese mismo líder. Que todo empieza en mí, pero también tengo la capacidad de terminar con todo, que tengo que asumir la responsabilidad 100% de ese liderazgo. Pero ese liderazgo no se trataba, o el que yo aprendí, el que entendí, el que me hizo crecer, el que me llevó a embajadora Corona, no fue un liderazgo basado en liderar a otras personas, sino se trató de un liderazgo personal, de autoliderazgo, esa capacidad para liderar mis hábitos, para liderar mis pensamientos, aprender a pensar de manera funcional a mi propósito y mi proyecto de vida, no divagar y perderme en mis propios pensamientos inútiles que me tuvieron por mucho tiempo atrapada en una vida que no era la que yo quería. Ese liderazgo en la capacidad de pensar, liderar las emociones. Liderazgo emocional, porque esa capacidad para tener la agilidad emocional y saber transitar esa montaña rusa de emociones, el coraje, la ira, el mal genio, el resentimiento, la rabia, el enojo, la melancolía, la tristeza, el agobio, la frustración, todo ese abanico de emociones que necesitamos transitar como líderes y aprender a gestionar, porque muchas veces por no aprender a pensar o por no aprender a gestionar nuestras emociones, vamos derribando todo lo que vamos construyendo. Así que ese autoliderazgo, la capacidad de manejar mi tiempo, realmente de mirar el día, decir, ok, es que lo que yo hago con este día va a ser definitivo para el resto de mi vida, y empezar a valorar profundamente 1 hora, 8 horas, un día, porque muchas veces pensamos que un día perdido, y de hecho muchas veces, claro que nos merecemos días de ocio, pero no una vida de ocio, que es diferente. Aprender a liderar y a gestionar el tiempo es básicamente aprender a administrar y a liderar tu propia vida. Así que, siendo totalmente sincera, tengo que decirles que yo no soy una persona fácil, como estoy segura que muchos de ustedes tampoco lo son.
Y ahí estuvo mi reto. Mi reto fue aprender a liderarme con el propósito de esa vida que quería construir, preguntándome cada día en quién me quiero convertir, haciéndome esa pregunta vital que muchas veces nos hacemos cuando estamos pequeños únicamente, ¿qué quiero ser cuando sea grande? Pero esa pregunta deberíamos hacérnosla constantemente, consistentemente, ¿qué es lo que quiero ser cuando sea grande? Porque entender que realmente tenemos esa posibilidad de levantarnos cada mañana y construir nuestra mejor versión, seguir construyendo esa persona que anhelamos ser, es nuestra mejor obra de arte. Eso es liderazgo. Hoy han pasado 29 años. Yo estoy acá en Alemania, tú estás ahí sentado en ese salón. Y hoy tienes la misma oportunidad que yo tuve hace 29 años. Una oportunidad no para vender algunos productos y ganar algo de dinero, una oportunidad para transformar completamente tu vida. Tienes mejores productos y más productos, un portafolio impresionante, un negocio completamente digital que no tiene fronteras y que te permite ayudar a una persona en Argentina, en México, en Chile, en Guatemala, en Costa Rica, en más de 100 países, un negocio que puedes operar, pero principalmente en Colombia, ahí donde estás, en tu metro cuadrado, en tu barrio, tienes un montón de personas que ayudar. Una oportunidad para construir un negocio que cambie completamente la manera como tú recibes dinero, la fuente. Un negocio que te da ese respaldo, esa oportunidad de construir algo que sea diferente para toda tu vida. Y tienes que pensar, y si yo sigo haciendo lo mismo que he hecho los últimos 5 años, ¿dónde voy a estar en 10 años? Si no hago algo diferente. Cuando yo entendí que si yo no hacía esto, mi futuro no iba a cambiar, y yo entendí esta oportunidad, yo me agarré y mordí esto como un pitbull que no suelta, no suelta y no suelta. Con esa misma determinación del pitbull, yo agarré esta oportunidad en mi vida. Y tienes que preguntarte si tú realmente quieres y estás apostando por un cambio y por transformar tu vida. ¿Estás dispuesto a ser un pitbull como yo? Es decir, yo me agarro de acá porque esta oportunidad puede cambiar mi vida. Y si no es esto, entonces ¿qué? Y si vas a tomar esto, entonces debes tomarlo con fe, con una fe estoica, con una fe con fuerza, con valor. Porque en el mismo cuerpo no puede habitar la fe y la duda. Alguna va a ganar. Y es la que tú alimentes. Al principio no tienes todas las respuestas, pero tienes un programa educativo que a través de historias, de audio, de eventos, vas a tener siempre ahí personas con testimonios, con resultados que te van a guiar, que te van a llevar como un lazo que no te suelta para jalarte hacia tu futuro. No te sueltes de ahí porque es lo que va a alimentar esa fe. Pero si alimentas la duda, si mantienes ese pensamiento constante de lo que has pensado los últimos meses, los últimos años, donde no está la fuerza de cambiar tu vida, sino el miedo, la incertidumbre de cómo será ese futuro, entonces va a ganar la duda. Va a ganar la duda, te va a ganar, y quizás cuando pase el tiempo te vas a encontrar en el mismo lugar, como que no ha pasado nada en tu vida. Por eso, si tomas acción, toma acción con una fe contundente, con la fe de que esto es y tú vas a ganar. ¿Por qué? Porque este negocio está diseñado para que tú ganes. Así que tú eres el que decide si tú tomas esto o sueltas. Es tu decisión. Quiero agradecerte por el tiempo, por escucharme, por ser parte de este gran seminario y regalarte este espacio para ti. Ojalá en ese espacio maravilloso también te escuches a ti y te preguntes qué quieres construir.